para que nosotros podamos tratar el proyecto y además que se sientan con libertad, dado que es una reunión entre los legisladores, que todos tenemos toda la información, que se sientan en libertad para hacer las preguntas que correspondan. Así que muchísimas gracias. La metodología de trabajo va a ser, como es habitualmente, una pequeña presentación del ministerio de aproximadamente 30 minutos y después abriremos para preguntas de aproximadamente en un periodo de 40 minutos más. Muchas gracias y los dejo con el diputado Jorge López. Lo último, el vicegobernador Mario Bet se disculpa de no poder estar presente, pero tenía una entrega de viviendas en su querido Junín, así que está en Junín. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, presidente. Muy buenos días a todos los legisladores y legisladoras presentes. Como bien mencionaba Lombardi, vamos a avanzar con una presentación por parte del ministro. Para ello les voy a compartir pantalla en este momento. Vamos a dejar en el uso de la palabra al ministro y luego, cuando terminemos la presentación, avanzamos específicamente en lo que son las consultas al respecto. Hola, gracias. Buenos días a todos, Bueno, esto para el gobierno, para el ministerio... Perdón, no se escucha. No se escucha. Ahora sí, ahora sí. Hola, ¿ahora me escuchás? Ahora sí. Ahora gracias, perfecto. Juan Carlos, gracias, no me acuerdo quién más. Josefina. A Juan Carlos le conozco la voz. No sé quién más fue la que dijo. Josefina, gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Este es un momento trascendental para el ministerio, para el gobierno, dado que estamos recuperando lo que consideramos, creo todos, un activo estratégico para la provincia, que ha estado sin movimiento, que se inmovilizó allá por principios del 2013, casi 8 años sin actividad, y para poder concretar la transferencia de las acciones de la empresa Vale al gobierno de Mendoza, lo que está faltando es que se apruebe por ley, que ustedes nos acompañen y aprueben este traspaso de las acciones de la empresa Vale al gobierno de Mendoza. Vamos hacia adelante. Una pequeña síntesis de la historia. Si bien se descubrió que en esa zona, en las 80.000 hectáreas que todavía son de Vale, allá por los 70, la actividad de una empresa que buscaba potasio comenzó con la empresa TEA en el 91, que luego en el 92 fue comprada por la empresa Río Tinto, que tuvo la aprobación legislativa en el 2007. En el 2009 la compra Vale por $850 millones y plantea un año después un anuncio de inversión de $6.500 millones para producir 4,2 millones de toneladas de potasio por año para la Argentina, pero sobre todo para exportar al mercado mundial. Entre fines del 2013, a fines del 2012 paraliza sus actividades y se anuncia a principios del 2013. Había realizado ya una inversión de $2.500 millones de los 6.500 comprometidos, donde básicamente están las inversiones en el sur de Mendoza, que van a ir ustedes o algunos de ustedes a principios de la semana que viene, y en el puerto de Bahía Blanca. Acuérdense que esto preveía básicamente la planta en el sur de Mendoza, una línea férrea que iba a ir desde el sur de Mendoza hasta Bahía Blanca y un puerto en Bahía Blanca. Lo que pasó en aquel momento fue, ¿por qué se frenó? Por varios motivos. Uno, la caída del precio internacional del potasio, que promedio había estado antes
en los $600 la tonelada, con pico en $900 la tonelada. También tuvo un problema en las condiciones macroeconómicas que había entonces, básicamente los tipos de cambios múltiples que había en aquel momento, a cual se importaba y se exportaba, digamos luego, todas las restricciones que existían a la repatriación de utilidades y fundamentalmente al mal funcionamiento del federalismo en Argentina, que incrementó los costos fuertemente de la empresa, que para pasar de Mendoza, del sur de Mendoza hasta Bahía Blanca, se le encarecieron mucho los costos de la vía férrea. En el principio del 2017 comienza un estudio nuevo con Vale, buscando la reingeniería del proyecto y buscando un nuevo socio. En el 2018, que no está ahí, pero pasa algo trascendental, hacia fines del 2018, que es que la empresa Vale vende toda su sección, su división de potasio. Ya no se dedica más en el 2018 al potasio, entonces a partir de ahí pasa a ser algo absolutamente marginal para la empresa Vale, dado que no tenía una sección dedicado a potasio. En el 2019 comienza esta negociación que estamos presentando ahora, hacia el primer semestre del 2019, donde comienza esto que estamos terminando ahora, que firma hace un mes aproximadamente el contrato el señor gobernador con la empresa Vale, y lo que está faltando ahora es que ustedes convaliden para terminar con el proceso, si es que lo convalidan, terminar con el proceso. Vamos para adelante. En este proceso que comenzó, como les dije, hace 1 año y medio aproximadamente, fuimos cumpliendo con todos los pasos, digamos, se fueron cumpliendo con todos los espacios legales e institucionales que la legislación de Mendoza pide, con algo que es una novedad, que en general en el país no es algo que comúnmente pase, dado que este es un proceso de adquisición, un proceso de compra de un activo que normalmente se hace entre privados. Es muy raro que exista una adquisición de activos donde el Estado compra un activo a un privado, se adquiere un activo de un privado. Entonces, fuimos cumpliendo con todos los mecanismos de adquisición, con todo lo que se conoce, con las buenas prácticas, aparte de la legislación provincial, con las buenas prácticas de compra y adquisiciones que se conocen en todo el mundo. Ahí vieron que en todo el proceso se fue manteniendo al tanto a la asesoría de gobierno y al fiscal de Estado, para que fueran conociendo todos los borradores de contrato que hubieron desde el año pasado hasta ahora. En todo este proceso que se fue llegando, se firmó, y ustedes tienen ahí los dictámenes del asesor de gobierno y del fiscal de Estado. Un tema que ustedes saben, pero que no es un límite, como les dijo el presidente de la Cámara, de confidencialidad. ¿Por qué está la confidencialidad? Porque, como les dije, todavía esto es propiedad de la empresa Vale, no es propiedad todavía del gobierno de la provincia. Si ustedes, por ejemplo, no acompañasen y cuando votan que no, esto sigue siendo de la empresa Vale y nosotros no podemos divulgar ni podemos hacer nada con la información que conocimos de la empresa Vale durante todo este proceso que se estudió por 1 año y medio. Entonces, como todo esto todavía es propiedad de Vale, hasta que se sancione la ley, por eso es confidencial, porque estamos conociendo información de adentro de un privado. Esto que es muy común nuevamente en las compras privadas, en las adquisiciones privadas, lo adaptamos a lo que tiene que ver con el funcionamiento público, que básicamente todos los participantes del proceso conocen toda la información para poder decidir
y poder votar y poder firmar dictámenes con el mayor conocimiento posible, similar a que en las empresas privadas todos los accionistas conocen toda la información para poder votar ellos en el sector privado con conocimiento de lo que en el directorio o durante la asamblea puedan hacer. Por eso es que todos ustedes tienen copia de los papeles con todos sus anexos para estudiarlo. Ahí en más está previsto no solamente que lo participen ustedes, nos parece significativo, que si un juez lo pidiese, se cumple con el procedimiento que está establecido en el contrato y se le entrega. Hemos intentado, dado que si bien es cierto que estamos trabajando con datos y con información de una empresa privada que todavía no es del Estado, que cualquiera que quiera conocer qué es lo que hemos hecho, con toda transparencia lo pueda conocer, digamos. Queremos que toda la información fluya dentro de los límites que trabajamos con datos de una empresa privada. Vamos para adelante, así lo hago corto. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos que nos estamos quedando con los bienes inmuebles, con los bienes muebles y con los estudios, los derechos que tiene Vale, que tienen un valor económico aproximadamente en 250 millones de dólares, donde ahí van a encontrar todas las instalaciones para 3.000 personas, el lugar donde duermen, donde comen, digamos, las lavanderías, hay, no me acuerdo si 3 naves industriales, un aeropuerto chiquitito para que paren ahí con todas las condiciones de seguridad que tiene que tener, por ejemplo, con un camión de bomberos. Y los derechos, que lo más importante, son todos los estudios geológicos que hizo Vale y que anteriormente hizo Río Tinto, que es lo que le da la posibilidad de poder venderlo por la provincia luego. Aparte hay 30 millones de dólares que cuando se apruebe y se termine con el proceso, nos tienen que depositar en una cuenta para cubrir los gastos durante 5 años a los costos que tiene Vale. Nosotros creemos que nuestros costos van a ser menores y lo podremos tener durante 7 u 8 años, podremos mantener la empresa con esa plata, mientras buscamos socios, pero como ustedes saben, tenemos el pedido del gobernador de encontrar un socio durante el 2021, tarea compleja, pero que le intentaremos. Una parte que van a encontrar en los contratos y que me parece que tienen que leerlo para poder votar con total conocimiento, son lo que se llaman las cláusulas de indemnidad, que son comunes en todos estos contratos, pero que es una parte que me parece central que tienen que tener. ¿Qué indemnidad se lleva Vale? Se lleva la indemnidad por todo lo que en el proceso se conoció. Ustedes recordarán que en el primer semestre del año pasado, la provincia de Mendoza contrató una consultora internacional que hizo todos los estudios legales, económicos, financieros, etcétera, de cómo estaba la empresa Vale. A partir de eso, que es el conocimiento que después pasó por asesoría de gobierno y por la Fiscalía de Estado, y que ustedes tienen, de todos los conocimientos de las cosas que integraban el patrimonio de Potasio Río Colorado, propiedad de Vale. Nosotros, que todas esas copias, aparte del juego que tenemos nosotros y del juego que se quedó Vale, están guardados en una escribanía, por si hay alguna opinión distinta durante 6 años, para que se busquen las copias y podamos ver qué es lo que conocíamos o no, porque las cláusulas de indemnidad no son totales, tienen algunos límites, que ustedes lo van a encontrar en el contrato. Los límites de que solamente cubre los temas que informó la Vale. Si hay algo que Vale no dijo durante el proceso, durante estos 18 o 19 meses, y no lo conocíamos, no corre la indemnidad, no corre para acciones penales de la empresa Vale,
no, y tampoco corre para lo que ustedes van a encontrar ahí en las cláusulas, si mi memoria no me falla, 6.13 del anexo 6.13 y el anexo 8, que son reclamos que la empresa Vale se lleva, que no van a quedar en propiedad del patrimonio de la provincia de Mendoza. Son todos conflictos que se lleva Vale y quedan en el patrimonio de ellos. Y después un límite que para hacer reclamos nuestro que no conozcamos, tienen que tener un valor económico de por lo menos $10.000. Y sumados, tenemos que hacerle una presentación cuando acumulen $190.000. Cualquier cosa que encontremos, podemos, que no esté informada, que sea un problema que hizo Vale, tienen que superar un límite para el reclamo. Si no, están incluidos en los $30 millones y en los activos que nos estamos quedando. Eso creo que son capítulos que creo que ustedes tienen que leer atentamente, porque tal vez sea la parte de donde asumimos responsabilidades nosotros. Tanto la parte técnica del ministerio, como la parte jurídica del ministerio, como el asesor de gobierno y el fiscal de Estado, se sienten cómodos porque han tenido acceso a toda la información que nos entregó Vale. Pero nuevamente, más allá de lo que estudiaron los abogados del gobierno, los técnicos del gobierno y la parte jurídica de asesoría de gobierno y de Fiscalía de Estado, creo que ustedes también tienen que verlo. Por eso hago un punto importante ahí para que lo miren. Vamos por adelante. Ahí van a encontrar alguna explicación de los temas más importantes que les dije, que se los conté antes, de los bienes inmuebles, los bienes muebles y los derechos y las concesiones que tenemos. Acuérdense que la DIA que tenemos, que se actualiza cada 2 años, está vigente la actual hasta agosto del año que viene. En agosto del año que viene tenemos que hacer una nueva que se actualiza cada 2 años. Vamos por adelante, si lo hago rápido. La parte, ¿qué queremos hacer con Vale? ¿Qué estamos viendo que se puede hacer con Vale? Y hablando un poco sobre el futuro de lo que vemos. Primero, queremos ser absolutamente realistas, que surgen de los estudios, esto que contrató Mendoza y de lo que hemos hecho en el Ministerio, que hemos ido trabajando, y queremos hacerle un planteo absolutamente pensado, realista de lo que vemos, sin generar falsa expectativa hacia los mendocinos. Estuvimos viendo el impacto de las medidas que podemos tomar y cuidando mucho los intereses de la provincia. Nosotros vemos que el proyecto original de Vale, de los más de 4 millones de toneladas año de producción, con vía férrea y con puerto, hoy no es posible. Nosotros vemos un mercado, una posibilidad que la dividiría conceptualmente en 3 partes. Uno que tiene que ver una producción de potasio de 200.000 toneladas año, o sea, el 5%, número redondo, de lo que había antes, que hay un precio en el mercado para producir esa cantidad. ¿Para qué mercados? Para el mercado interno de Argentina, que hoy importa todo el potasio, y para exportar al mercado regional, básicamente a Uruguay y Paraguay. El precio de importación del potasio en Argentina y en estos países es de algo más de $400 por tonelada, cuando el precio del potasio a nivel internacional, si uno quisiera exportar, como el proyecto original de Vale, está $300 o algo menos. Entonces lo que vemos hoy día es que la producción puede ser de esa magnitud. El 5% aproximadamente de lo planteado por Vale, con lo cual no hay vía férrea, no hay puertos, se sacará por camiones. Esa producción creemos que se puede vender en Argentina, sustituyendo las importaciones y exportando a Uruguay y Paraguay. Segundo, se puede instalar una fábrica de soda Solvay que se hace con el desperdicio del potasio, con las sales, que en el proyecto original que tenía Vale, quedaban sin uso, quedaban acumulando montañas de sales. Nosotros vemos que para esa magnitud se puede hacer una planta de soda Solvay, que con las sales de potasio más la calcita, que hay varios lugares en Malargüe para producir calcita, podemos producir soda Solvay, que luego se procesan y se produce soda Solvay, que luego es el insumo que es la materia prima para vidrios, que hoy día
Esa soda Solvay se trae desde Chubut, una parte, y se importa la otra. Nosotros creemos que se va a producir una misma cantidad de la producción que dije para potasio. Solamente Mendoza consume 60.000 toneladas años de soda Solvay. Nosotros vemos ahí la posibilidad de producción para la Argentina, básicamente para el oeste de Argentina, de soda Solvay. Y el tercer punto que vemos es que se puede potenciar la infraestructura que va a tener Potasio Río Colorado Mendoza, si ustedes aprueban la ley, haciendo un polo logístico de servicios petroleros, complementándolo, y en el comienzo, mientras se termina, sustituyéndolo, pero la idea general es complementándolo, con Patamora, haciéndolo un polo de servicios petroleros para atraer ahí la instalación de servicios petroleros. Ya seguramente ustedes han leído que tenemos 4 empresas de servicios petroleros interesadas en instalarse ahí, inclusive a YPF queriendo instalar en el sur de Mendoza una fábrica de polímeros que sostiene la empresa, que necesitaría una inversión de $60 millones para hacer la planta de polímeros en la zona sur de Mendoza. Esas 3 son los lugares que nosotros vemos posibilidad para que se trabaje en el sur de Mendoza, esas 3 áreas. Por supuesto, la más rápida, mientras encontramos vendedor, es generarle ingresos a la empresa vía el alquiler de las instalaciones a las empresas de servicios petroleros, que hoy trabajan o en Neuquén o tienen que hacer todos los kilómetros desde otro lugar, digamos. Vamos por menos. Para ir terminando, nosotros creemos nuevamente, voy al comienzo, que es que Mendoza vuelva a tomar control de Potasio Río Colorado. Es una decisión importante que es estratégica para el desarrollo del sur de Mendoza, pero para la provincia toda también, que podemos generar empleo tanto en servicios petroleros como en la actividad del potasio, de fertilizantes propios y en la soda Solvay, que puede ser un motor para el crecimiento del sur de Mendoza, que como todo lugar para crecer necesita una nave insignia, un lugar donde empezar, y nosotros creemos que ahí el Estado tiene una función que cumplir para hacerlo. Y por eso es que le pedimos, después de estudiarlo, de ver bien, yo creo que, como les dije, cuáles son las cláusulas más importantes, que vean de qué es lo que asume Mendoza, que son las cláusulas de indemnidad. Nosotros creemos que aún así es una transacción que es muy positiva para el Estado mendocino, para el gobierno mendocino, y sobre todo por las posibilidades que nos abre para el sur de Mendoza, con el objetivo que hemos charlado varias veces, que el objetivo nuestro es volver a generar empleo privado, que el desempleo de la provincia baje y que los mendocinos tengan una calidad de vida mejor, al menos de lo que podamos colaborar nosotros. Quedo a las preguntas de ustedes, tanto generales sobre política económica, que puedo contestar yo, la parte legal es que puede contestar Gustavo, las partes técnicas del proyecto que puede contestar cuando ustedes lo quieran, Emilio, a partir de ahora. Gracias. Gracias, ministro. Bueno, damos lugar ahora a la ronda de preguntas. Por el momento no tengo a nadie anotado. Si pueden ir los legisladores solicitando el uso de la palabra, les voy dando lugar. Diputada Canales, usted estaba levantando la mano. No sé si quería hacer uso de la palabra. Y luego tengo a Lautaro Jiménez. Diputada Canales. Sí, me quedó una duda al respecto. Buenos días, gracias por esta posibilidad. Una vez pasados los 3 años, y si se llegara a no conseguir un socio, ¿sí? ¿Cuánto tiempo con el nuevo uso que se le va a dar, digamos, ustedes prevén que se pueda, le implicaría algún costo al gobierno hacerse cargo de los gastos que implique
bueno, toda esta instalación, o calculan que en cuánto tiempo y de qué manera van a poder solventarse esos gastos, si puede llegar a ser autosustentable o si va a hacer falta inversión del gobierno. Eso. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Primero, te entendí que dijiste 3 años, Josefina, y no son 3 años, son por lo menos 5. Son 5 años con los costos actuales de la empresa Vale. Nosotros vemos que los costos pueden ser sensiblemente menores, que eso tiene para cubrirse 7 u 8 años de ahí, a partir de eso. Y después nosotros creemos que eso se extiende, esos 7 u 8 años, con el uso como servicios petroleros. Como te decía, vamos a incrementar los ingresos desde el primer momento, usándolo como base petrolera, que hoy en día Mendoza no tiene, en el sur de la provincia, que es la zona petrolera por excelencia nuestra, un lugar donde las empresas de servicios petroleros puedan trabajar. Hoy lo tienen que hacer o desde Neuquén, desde Rincón de los Sauces, o de algunas desde el Gran Mendoza, que tienen un costo de traslado muy fuerte, muy alto. Entonces, ahí nosotros creemos que eso, si no, suponete que saliera todo mal, las instalaciones que tiene nos permitirían armar ahí un polo logístico de servicios petroleros. Ahora, como dije, nosotros como punto central creemos que para la escala que comenté, 5% de la escala que tenía Vale, mucho menor, de 200.000 toneladas año, hay una posibilidad clara para conseguir un socio, que no lo dije, y ahora aprovecho tu pregunta. El socio va a tener que hacer una inversión, según nuestros costos, nuestros cálculos, de $200 millones para producir esa cantidad de potasio que te comenté, para poder ponerlo en funcionamiento. La provincia tiene como máximo esos 7, 8 años, más los ingresos que tenga por servicios petroleros, pero nosotros tenemos la obligación de intentar cumplir, valga la redundancia, valga la contradicción, del pedido del gobernador. El gobernador quiere que encontremos socios el año que viene. Así que, si no es el año que viene y el gobernador se enoja con nosotros, será en el 2022, pero lo vamos a hacer lo más rápido posible. Estamos convencidos que ese mercado que te dije, a esa escala que te comenté, y a estos precios, hay un mercado para conseguirlo. Es cierto, después depende de montones de cosas, como las condiciones macroeconómicas, pero ese es el tiempo que tenemos para encontrar un socio. Senador Jiménez, tiene la palabra. Muchas gracias. Quería hacer 3 preguntas. Primero, ¿cuál sería el costo que tendría el Estado provincial con esta adquisición? Es decir, ¿cuánto es la partida presupuestaria de este año y los subsiguientes que el Estado provincial tendría que abonar en materia de costos, o cómo se pagaría, si no, esta adquisición por parte del Estado provincial? Segundo, si pueden aportar dentro de esta escala de producción, inversiones, consiguiendo el socio, etcétera, ¿cuál sería en ese sentido la cantidad de puestos de trabajo que se prevén generar con esa explotación? Entendiendo que la cantidad de toneladas bajaría al 5%, pero no entiendo bien cuánto sería el impacto de eso en cantidad de puestos de trabajo. Y tercero, sobre esta discusión sobre las cláusulas de confidencialidad, si puede ampliarlo un poco más. Entiendo que se refieren a que no se pueden divulgar los activos y patrimonios de la empresa porque todavía pertenecen a lo privado, pero no entiendo si eso también cubre lo que el Estado está ofertando o lo que podría haber en materia de costo fiscal para la provincia. Nada más. Creo poder contestar las 3 yo. Muchas gracias por tu pregunta. Primero que nada, Lautaro. Punto 1, presupuesto, 0. Nosotros preveemos que, como se planteó recién, hay un depósito de
dólares en una cuenta, si se aprueba la ley, si se concreta esta transacción, esta adquisición del gobierno de Mendoza, vamos a tener 30 millones de dólares en esa cuenta para solventar todos los gastos que tenga Potasio Río Colorado Mendoza, a costos actuales 5 años. Te vuelvo a decir, yo creo que lo podemos ir charlando en las otras, si aprueban la ley, cuando vuelva nuevamente, entre 7 u 8 años nos alcanzan esos 30 millones de dólares, a lo cual hay que sumar los ingresos extras que tengamos luego, que hoy no tiene Potasio Río Colorado Vale, por el alquiler de los servicios petroleros, que va a incrementar esos 30 millones de dólares y va a permitir que vayamos teniendo flujos positivos, aparte de los flujos de gastos que tiene el mantenimiento. Segunda pregunta, en empleo, lo que nosotros calculamos para la escala que comenté recién, para la escala que le vemos negocios, durante la construcción durante la construcción de la mina de potasio, van a trabajar aproximadamente 1000 personas. Y cuando se termine la construcción y comience la producción y la operación de potasio, calculamos 250 personas trabajando ahí de manera directa en el lugar. A estos 1000 de construcción y los 250 en operación, tenés que sumarle los indirectos, que como regla siempre se usa 3 por 1, pero la verdad que eso hay que verlo, digamos, por eso te digo solamente el empleo que va a generar directamente, y a eso sumarle el empleo que queremos darle a ese lugar como servicios petroleros, de instalación de servicios petroleros, que eso lo iremos viendo a medida que las empresas vayan instalándose. Pero eso solamente los 2 primeros puntos que te dije de fertilizante más la soda Solvay. Tercero, la cláusula de confidencialidad. Del contrato que vos tenés y de los anexos que vos tenés, si se aprueba la ley pasa a ser propiedad del gobierno y a partir de eso cumple con todas las reglas de publicidad que el gobierno tiene, salvo las partes del contrato que se lleva a Vale. Vos vas a ver ahí en el contrato que hay varias cláusulas que se las lleva a Vale, que no son nuestras, que no pasan al patrimonio nuestro. Yo te cité 2, el del anexo 6.13 y el anexo 8, pero vas a ir encontrando otros que si se aprueba la ley, se las queda Vale, con lo cual esa parte sigue siendo confidencial porque sigue siendo de Vale. La parte que nos quedamos nosotros pasa a ser parte del gobierno de Mendoza y pasa a ser público como todo, lo del gobierno. Creo que contesté las 3 preguntas. Si me olvidé alguna... Gracias Lautaro. Diputado Gómez, tiene la palabra. Germán. Debe haber tenido algún problema de conexión. Ahí está. Ahí está. ¿Germán? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buen día, ministro. Muchísimas gracias por brindarse a esta rueda de preguntas en un tema tan importante, sobre todo para la provincia, y teniendo en cuenta la situación y el contexto y todo lo que puede generar de lo patrimonial. Yo tengo varias preguntas para formularle. He estado viendo la documentación que ustedes nos han remitido. Y bueno, tengo varias preguntas. Entre una de ellas, para pasar y no ser muy extenso, quisiera saber de esos 30 millones de dólares que están en la cláusula 16 de la página 3 de una de las documentaciones acompañadas, se estima que va a ser para un periodo entre 6 y 8 años. La pregunta que me surge es cómo han llegado a la determinación de esos 30 millones de dólares, teniendo en cuenta que la cantidad de tiempo, de 6 a 8 años, bueno, hay una diferencia importante, teniendo muy presente la envergadura de este proyecto en general.
Una segunda pregunta, ¿cuáles serían los ingresos estimados por la prestación de alquileres a las empresas que tienen, se puede alquilar a las empresas que prestan servicios petroleros, a las cuales usted ha hecho referencia que podría constituir un ingreso anexo a lo que ya puedan generarse? Una tercera pregunta, realmente me llama mucho la atención y me preocupa, sobre todo las obligaciones existentes en lo que se refiere a la responsabilidad de la provincia, prevista en la página 30, y concretamente cuando habla de las obligaciones de indemnizar de la provincia a favor de Vale, donde se le otorga una extensión, la máxima extensión legal posible, y no cesará aún, dice la cláusula, ante una eventual transferencia de las acciones total o parcial por parte de la provincia a un tercero, conforme lo indica la sección 5.02. Es decir, que aún cediéndose las acciones a un tercero, continúa la responsabilidad de la provincia. Una cuarta pregunta sería si han evaluado qué responsabilidades potenciales ciertas puedan generarse en este proceso. Una cuarta pregunta sería, bueno, creo que ha quedado contestado, hay algunos anexos que no aparecen, como son el anexo 8.01, entiendo que eso, de efectivizarse la operación, serían información propia de la empresa, por lo cual no tendrían que estar presentes en esta documentación. Pero bueno, me llama la atención también la responsabilidad de la empresa a la hora de cubrir a cualquier situación eventual o potencial que pueda darse en relación a la provincia, y en particular si puede extenderse y dar más precisión a lo que se refiere a la sección prevista en el punto 801, esto ya más un tema jurídico, por ahí si tiene que hablarlo el abogado, el doctor que nos acompaña, sería importante. Y otro punto importante, cuando habla de los poderes, que esas potestades de poderes que ya están otorgados, poderes especiales, no cesarían aún culminado el proceso de culminación, de terminación de este contrato, de la transferencia de estas acciones. Quisiera saber en eso si esa información de quiénes son los apoderados que va a quedar pendiente, vamos a poder tener acceso a la misma y saber quiénes son tales personas. Y por último, me preocupa cuando en lo que se refiere a la responsabilidad por posibles indemnizaciones de daños, si pueden dar más precisión, también es un tema jurídico, en cuanto se refiere a los puntos referidos a respuesta, silencio e impugnación ante hechos que puedan generar responsabilidad para la provincia, por hechos o por situaciones propias derivadas de esta cesión de acciones. Eso está previsto en la página 31, para ubicarlo más o menos al abogado que está asesorándolo en este tema. Si nos podría dar más precisión, porque no me queda muy claro, sinceramente. Y para concluir, señor ministro, nosotros entendemos, y seguramente también va a decir lo mismo mi compañero de bancada de la Cámara de Senadores, el senador Lucas Guilardo, nosotros vamos a proponer, más allá de esta presentación, dada la complejidad de toda la documentación que se nos ha acompañado, que con independencia de esta presentación, armar una mesa de trabajo en estos días que nos queda para poder avanzar y sacarnos dudas que por ahí son muy técnicas, pero que requieren una explicación. Más allá, entiendo que intervenió el fiscal de Estado y asesoría de la provincia, pero sería importante a los fines de avanzar, de poder armar una mesa de trabajo concreta, específica, donde podamos ir sacándonos todas las dudas que se plantean en relación, bueno, a toda esta documentación que se nos ha acompañado. Bueno, gracias Germán. Te hago algunas consideraciones yo y después se la paso que Gustavo te complemente la parte jurídica que me supera. No sé si voy a seguir con el mismo orden que me lo diste vos, ya lo voy a cambiar de entrada, con la mesa de trabajo para
me parece fenómeno, me parece que es absolutamente responsable de parte tuya y de todos los legisladores pedirlo, porque tienen que conocer el expediente para poder votarlo. Así que sí, me parece muy bueno. Y la idea, justamente, como lo comenté, y que cada uno tuviese su propio contrato y su propia cláusula y traérselos uno a uno, y como comentó Petty cuando empezó, creo, llevárselo a cada uno para que lo tuvieran y lo pudieran ver. Así que sí, el primer punto me parece que es, más allá de las preguntas que hagan ahora, me parece que es lo más importante, porque luego podemos seguir hasta que voten, ustedes puedan mirar todas las dudas que tengan y todo lo que quieran preguntar y lo que quieran saber, digamos. Me parece fundamental, más allá de lo que te podamos contestar hoy. Segundo, la parte de los avales de los abogados de ellos, es que la cláusula 8 son los temas que se lleva a Vale. Son todos los reclamos, juicios y demás que van a quedar en propiedad de Vale, que no vienen al patrimonio nuestro. Por eso es que los avales son para los abogados de ellos. Nosotros no vamos a poner abogados para ellos, porque la defensa de los juicios que van a responder ellos si lo pierden, o los reclamos que tienen que responder ellos si lo pierden, lo van a hacer con abogados propios, no con abogados que les fijemos nosotros. Entonces, los avales tienen que ver con eso, que ellos vayan con como se lo llevan ellos, que tengan sus abogados. Y la parte del procedimiento es porque si nosotros nos enteramos de cualquier reclamo que tengan por lo que se llevan ellos, hay un procedimiento para informarle, que no se nos olvide informarle, entre comillas. Entonces está previsto cómo es el procedimiento para que se pueda cumplir y ellos se puedan defender en tiempo y forma de los reclamos que se llevan. Las cláusulas de indemnidad. Conceptualmente, ¿qué es lo que yo te puedo contestar? Y después le paso la respuesta que te las complete Gustavo. Nos sentimos desde el Estado mendocino, porque incluyo al asesor de gobierno y al fiscal de Estado, sólidos en los conocimientos que tuvimos en estos 19 meses de laburo, de todos los papeles que nos entregó Vale. Entonces, las cláusulas de indemnidad tienen que ver con eso, con que conocemos con qué nos podemos encontrar, y de ahí surgen las cláusulas de indemnidad. Nuevamente, si no trajo los papeles Vale, por eso están guardados durante 6 años en una escribanía. Si Vale, hay algo que no nos lo mostró, que la parte jurídica del Estado mendocino no lo conoció, para eso no hay cláusulas de indemnidad, porque no lo trajo. Nosotros estamos seguros lo que conocemos, de lo que nos mostraron. Entonces, si no lo trajeron es adentro de las cláusulas de indemnidad una excepción a eso, porque si no lo trajeron no lo conocemos y lo van a tener que cubrir ellos. Con los límites que te conté, que ningún reclamo nuevo, ni de ellos a nosotros, ni de la provincia a ellos, puede ser por debajo de los $10.000, etcétera, esa parte que comenté antes. ¿Qué expectativa tenemos sobre cuánto podemos cobrar de alquileres nosotros de servicios petroleros? La expectativa de máxima que tenemos es que de acá a un plazo de 1 año o un poco más, lo que cobremos de alquileres nos permita mantener la mina. Esa es la expectativa que tenemos. Después lo iremos viendo y lo vamos charlando durante el proceso. Nosotros queremos que los servicios petroleros, dado que Mendoza no tiene un lugar logístico en el sur de Mendoza, y sí tiene muchas empresas de servicios petroleros que trabajan en el sur de Mendoza y en la provincia de Neuquén, se puedan instalar ahí y puedan trabajar desde ahí, con lo cual la aspiración de máxima nuestra, si querés, que sea autosustentable. Los 30 millones surgen de una negociación, como es obvio, de partir de cuánto cuesta el mantenimiento hoy, y una negociación. Nosotros queríamos la mayor cantidad de años, eso se acordó antes de mi llegada, así que si Emilio puede complementarlo, le pido que te lo complete él.
nosotros pedíamos la provincia la mayor cantidad de años posible y la empresa quiere la menor cantidad de años posible. Eso, y a partir de una negociación surgió eso, surgieron los 30 millones de dólares en el proceso. Si te parece, le doy la palabra primero que te conteste Gustavo, la parte jurídica, y después Emilio, si quiere complementar lo de los 30 millones de dólares. Gracias, ministro. Buenos días. Voy a decir en primer lugar que lo que dijo el ministro, bueno, está muy bien explicado y no tengo mucho más que agregar, simplemente quiero hacer alguna precisión en cuanto al procedimiento frente a reclamos de terceros. Acá tenemos que tener en cuenta que generalmente hay plazos procesales que observar, que son los plazos para contestar una demanda, por ejemplo, y por lo tanto lo que se prevé que cualquiera de las partes que reciba una notificación de un escrito de demanda y que esa parte considere que le corresponde a la otra parte asumir ese reclamo en base a las reglas que en el contrato se establecen a este respecto, tiene que girarle copia íntegra de esa notificación a la otra parte dentro del primer cuarto del plazo procesal que corresponda para contestar, y esto es lógico, porque la parte que recibe esa comunicación tiene que hacer su análisis, a ver si le corresponde o no asumirlo, y tiene que preparar, por otra parte, el escrito de contestación de demanda que corresponda. Entonces, bueno, es por eso que se establece un procedimiento lógico que es una cláusula que es espejo, o sea que juega para cualquiera de las dos partes en igualdad de condiciones. Y no sé si queda algo sin contestar entre lo que dijo el ministro y lo que acabo de sumar yo respecto de todas las preguntas que se realizaron. Buenas tardes a todos. No, creo que, perdón, te había hecho una pregunta en relación a que por qué si se ceden las acciones, la simple cesión de acciones, ¿por qué le queda atada la provincia en su responsabilidad ante una eventual, es decir, no cesa la responsabilidad de la provincia frente a una cesión de las acciones? En eso no me queda muy claro, te soy sincero. Sí, creo que es un punto de lo que no tocaste en la explicación. Lo normal es que yo al ceder las acciones, a quien le cedo conoce la situación, ¿por qué tiene que seguir la provincia ante el hipotético caso de conseguir un inversor, seguir atada, por así decirlo, en una situación de responsabilidad frente a Vale? Sí, esta operación es para la provincia a título gratuito. Está bien. Perdón, no se escucha, no se escucha. No se está... Sí, disculpen, bueno, empiezo de vuelta. ¿Ahora se escucha? Sí, perfecto. Bueno, como dijo el ministro, esta operación es a título gratuito porque la provincia no tiene que desembolsar un precio para la adquisición de las acciones. Pero no obstante tiene un cargo que asume la provincia, y es el cargo de asumir esta obligación de indemnidad respecto de algún reclamo económico que eventualmente se pudiera formular en relación a los antiguos propietarios de la compañía y la empresa propietaria actualmente de las acciones, que es Valec, y la que nos transfiere todo el paquete accionario, ha entendido que para un mejor resguardo respecto de esta única condición que la provincia asume, es que la obligación quede en cabeza de la provincia y no en cabeza de Potasio Río Colorado, e inclusive por alguna posterior transferencia de la propiedad de la acción a un tercero, la provincia mantenga esta contraprestación, si se quiere, como única condición que ha asumido, y aún en el caso de esa eventual transferencia, la obligación queda en cabeza de la provincia y esta es la contraprestación, digamos, a nuestro cargo. Si me permitís, Germán, para cuando presenté todo, planteé
que las cláusulas de indemnidad me parece que es el tema central que ustedes tienen que mirar y tienen que ver, porque es la parte, como jurídicamente dice Gustavo, que es el cargo que la provincia toma. Y perdón que le copie la palabra, Gustavo. Pero me parece que ese es el tema, que por eso les dije que es la parte que creo que ustedes tienen que mirar, todos los legisladores, que es la parte que miramos todos en las discusiones previas, y cuando se sopesa con los 30 millones de dólares y con los activos que nos quedamos, que es parte de la negociación. Eso es la parte conceptual y me parece que el tema central para que tienen que mirar todos y para la mesa de trabajo posterior también. Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a aclarar un poquito más puntualmente respecto a la pregunta que hizo Germán, el diputado Gómez, perdón, respecto a de dónde salían los 30 millones y por qué en definitiva nosotros nos consideramos que esos 30 millones es un reaseguro satisfactorio para la provincia de Mendoza. Entre las cosas que nosotros estudiamos durante todos estos meses estuvo justamente todos los contratos, o sea, todos los costos que tiene Potasio Río Colorado para operar, costos de personal, los costos de administración, todos los costos todos los subcontratos que tiene. Hoy Potasio Río Colorado tiene muy pocos empleados, tiene 14 empleados básicamente en su plantilla, y el resto son todos subcontratos, empresas de seguridad, empresas de servicio, empresas de transporte, todo lo que necesita hoy día, digamos, el emprendimiento de Potasio Río Colorado para mantenerse en ese estado, pongámoslo así, vegetativo, ¿no? De mantenimiento vegetativo. Esa suma es una suma que obviamente requiere muchos análisis. Por ejemplo, Potasio Río Colorado tiene contratados estudios de abogados muy, muy caros, porque es el estándar que tiene la Vale para operar, digamos, en el mundo, con ese tipo de soporte legal. Tiene seguros que la Vale le pide, digamos, que mantenga por cosas que objetivamente para Potasio Río Colorado en su actual situación no tendrían sentido. Entonces, del análisis detallado de todos esos contratos, uno por uno, desde la gente que le provee la comida hasta los seguros, los estudios de abogados, los estudios contables que tienen en diferentes lugares del mundo, fuimos separando aquellas cosas que nosotros consideramos que podíamos mejorar en el caso que la provincia tomase la gestión, incluyendo algunas cosas que probablemente tengamos que agregar, porque la Potasio Río Colorado va a dejar de tener el soporte de la Vale para algunos tipos de servicios corporativos, lo vamos a tener que incluir nosotros a nivel Potasio Río Colorado, y de esa suma y resta de ítems y de contratos es donde nosotros llegamos a la conclusión de que Potasio Río Colorado se puede mantener bien en ese estado que está, con una suma de alrededor de 3-4 millones de dólares por año. Esa suma, es lo que comentaba recién el ministro, es un valor que nosotros consideramos bastante razonable, que podemos obtener a partir del reaprovechamiento de los activos de la mina para, sobre todo, el tema de la industria petrolera. La expectativa nuestra es tratar de que Potasio Río Colorado se autosustente y no gastarnos los 30 millones de dólares, sino reservarlos para eventualmente poderlos reinvertir en el proceso de reactivación de la mina. Pero la suma sale de ahí, es un análisis detallado de todos los contratos de operación y mantenimiento, todos los contratos de servicio, entender de dónde vienen, entender cuánto cuestan, determinar cuánto costaría eventualmente relicitar eso, si hay oportunidades de reducir costos, tener en cuenta las cosas que se nos pueden llegar a nosotros a aumentar los costos por el hecho de, como comentaba, carecer de estructura. Y la verdad que es un número, yo te diría, es un punto en el cual creo que la provincia se puede sentir muy, muy satisfecha con la negociación. La postura de la Vale al principio no era esa, era simplemente irnos pagando los costos de mantenimiento durante un periodo de tiempo contra factura, y bueno, y ahí empezamos, bueno, pero ¿cómo sé si tú me lo vas a pagar? Si el año que viene me das una garantía, no me das una garantía, que bueno, toda esa negociación que fue un punto bastante álgido en todo este proceso, nos desembocamos en esa suma, básicamente que, como decía el ministro, a nosotros nos da tranquilidad realmente que nos permite mantener. Si no hiciéramos nada para aprovechar los activos y si no hiciéramos nada para mejorar los costos de la mina, estamos hablando de 6 años prácticamente de mantenimiento en las actuales condiciones, que obviamente también, como dijo el ministro, es un periodo mucho más largo que la aspiración que tenemos de nosotros conseguir un inversor a la mina. No sé si con eso puedo responder la pregunta. Gracias, Emilio. Diputado Mozo.
Tiene la palabra. Gracias, ministro. Gracias, subsecretario. Es una pregunta más para el doctor Budaude. Entiendo yo que en los due diligence con empresas del tamaño de Vale deben tener este tipo de cláusulas bastante específicas y que son de clase mundial. Y tenía una duda respecto a lo que son los efectos significativos adversos. Ahí habla de un periodo entre la fecha de firme del contrato y la fecha de cierre, que sería la culminación con la ratificación legislativa, y ahí habla de variaciones significativas donde excluye cambios en política comercial o cambios en el tipo de cambio, en la política cambiaria del país, o del precio en el mercado del potasio, y habla de una cifra de $700.000. Me gustaría si el doctor Budaude puede explicar un poquito más cómo opera este efecto significativo adverso y qué implica respecto a cuestiones de indemnidad, por favor. Sí, cómo no, diputado Mozo, gracias por la pregunta. Acá hay un íter, ¿no es cierto?, un procedimiento para la aprobación de este contrato. Primero lo suscribió el gobernador, después se ratificó por decreto y falta que lo apruebe la legislatura. Y mientras tanto el tiempo sigue transcurriendo, pueden ocurrir cosas, la vida sigue. Entonces, ¿qué pasa si en este interín ocurre algún hecho que produce un desequilibrio respecto de la operación económica que nosotros hemos tenido en miras al suscribir el contrato? Bueno, está previsto en esa cláusula que usted menciona, y si ese efecto económico supera los $700.000, nosotros tenemos la posibilidad de levantar la mano y decir, bueno, invocamos esta cláusula y queremos sentarnos a negociar para reformular la operación. Y hay un periodo en el cual negociamos y nos ponemos de acuerdo, y ahí tenemos una puerta de salida para que si no nos ponemos de acuerdo, bueno, podemos dejar sin efecto la operación y sin ninguna consecuencia para ninguna de las partes. Digamos que para ese periodo ventana es una previsión de mayor seguridad por si ocurriera alguna situación imprevista no conocida por ninguna de las partes. Es eso, simplemente. Gracias. Diputado Vadillo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades que han venido a tratar de explicarnos un poco. El planteo que yo hago es sobre la confidencialidad. Y como ustedes lo expresaron, hace meses que vienen trabajando este contrato, y a nosotros nos llega con la imposibilidad también de poder ponerlo en consideración de otras instituciones, otros especialistas que nos pudieran ayudar a ratificar o rechazar este contrato. A mí no me importaría mucho, como ustedes dicen, esto está estudiado, pero tiene consecuencias desde el punto de vista de la indemnidad que se busca vale, hay consecuencias ambientales, hay otras provincias, legisladores que están requiriendo también saber de las cuestiones ambientales de este contrato. Me parece que se podría dar confidencialidad a todos aquellos que quieran saber de este contrato y que también tengan un sistema de confidencialidad para esas personas o instituciones que así tengan representación suficiente. Me parece que en el poco tiempo acordado, lo quieren que el diputado lo apruebe el miércoles, que no hemos tenido ni días, incluso el lunes vamos a ir a conocer las instalaciones. Entonces me parece que esos son dos temas muy grandes que yo por lo menos tengo que objetar. Uno es la confidencialidad, y sobre todo en materia ambiental, y también el tema de que la falta de tiempo. Es decir, se manejan con muy pocos tiempos cuando llegan a diputados, a la legislatura. Me parece que nos podrían haber hecho conocer de antemano un poco también para ir preparando este tema y tener este tiempo, sobre todo la oposición, ¿no? Porque generalmente el oficialismo tiene el tiempo previo, pero la oposición no tiene. Y después, lamentablemente, por ahí se quejan cuando uno le vota en contra.
pero a veces le votamos en contra porque no nos queda otra a no tener la información. También me preocupa que, aunque es importante dotar a nuestras empresas de servicios petroleros de instalaciones, sobre todo para la competencia con relación a Vaca Muerta, me parece que también aspiro a que esas contrataciones se hagan lo más transparente posible. Me parece que en eso les encargo de que se vea la forma de que estas empresas que van a poder usar y usufructuar una infraestructura muy costosa, que no les sea dado en forma liviana y económica, es decir, que se les dote cuando es un patrimonio muy grande, que lo podríamos tener en alquiler o directamente para explotar nosotros mismos como empresa pública. Nada más. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la pregunta, Mario, y por los comentarios que voy a aprovecharlo porque a lo mejor no ha quedado claro. Los estudios ambientales son públicos, no hay nada privado, no hay nada confidencial, no hay nada, los tenés y son los mismos, fueron aprobados por audiencia pública hace 10 años atrás, las DIA que se actualizan cada 2 años son públicas, las conocés o las conocen todos, digamos. Eso no es toda la parte central que vos dijiste que te preocupaba lo ambiental, eso no está en las cláusulas de confidencialidad. Eso es público, siempre fue público, y cada una que se hizo desde la primera, y toda actualización ha sido público. Los legisladores que opinaron de otras provincias se han olvidado que fue aprobado por el COIRCO. Se cortó el audio. Perdón, dejó de... Ahí está, gracias Juan Carlos. Gracias, Josefina, ya te conozco la voz. Y Juan Carlos. Toda la parte ambiental es pública, siempre fue pública y no hay nada confidencial. Lo confidencial es lo interno de la empresa Vale, que todavía sigue siendo propiedad de ellos. Y básicamente el contrato, los anexos que tenés y la información de la empresa. Digamos, lo ambiental no tiene nada, es totalmente público. Siempre lo fue y lo será. Lo podés consultar con quien quieras. Y con quien nuevamente han participado mucho, porque desde la primera declaración de impacto ambiental hasta la última día que se actualizó en agosto del 2019 ha sido pública. Eso es así, lo podés ver, digamos. Con lo cual, podés consultarlo con quien te parezca. Lo confidencial es el contrato, los anexos y la información de la empresa, no lo ambiental. Lo segundo, las instalaciones, como planteé, tal vez no fui claro, las vamos a aprovechar, se van a alquilar desde el primer momento. Las vamos a aprovechar, tenemos 4 pedidos que desde el primer día, que por supuesto hay que estudiarlo cuando los que se hagan cargo de Potasio Río Colorado Mendoza asuman la responsabilidad de la administración, pero se va a alquilar desde el primer minuto, desde el primer momento. Nosotros queremos, como bien dijo hace unos minutos el subsecretario Guiñazú, que sea autosustentable, que podamos alquilar, usar las instalaciones para que los 30 millones de dólares nos queden para invertirlos en el propio lugar, digamos. No queremos usarlo, esa es la idea o la expectativa de máxima. Espero que tu mayor preocupación, que era la información ambiental, te quedes tranquilo, es pública, siempre lo fue y lo será. Sí, discúlpame. El tema es que en lo poco que he podido estudiar del contrato, Vale no solamente operaba acá, operaba en otras jurisdicciones, tenía muchos permisos mineros, es decir, concesiones mineras. La realidad no sabemos cuando se le da la indemnidad, como también tiene juicios laborales, no sabemos si ha dejado algún pasivo ambiental en otra jurisdicción. Es decir, no es menor porque es una empresa que ha tenido numerosas actividades, en distintos países incluso, y nosotros estamos recibiendo todas esas acciones que vienen con lo bueno y con lo malo.
Entonces, por eso la falta de tiempo que tenemos los legisladores y la de poder requerir todas estas informaciones a otras jurisdicciones para ver cómo ha operado, me parece que por ahí yo apunto, no a la parte específica del potasio acá en Mendoza. Pero bueno, era dentro de este ámbito. Bueno, gracias Mario por tu nuevo comentario que me permite hacer una apreciación que no había hecho. Sinceramente, gracias. Nosotros nos estamos quedando con las acciones de Potasio Río Colorado Mendoza. Solamente Mendoza. En otras provincias no tenemos nada que ver, en otros países no tenemos nada que ver. Si tiene reclamos fuera de la provincia de Mendoza, son problemas de Vale, no son problemas, no van a ser problemas ni de la provincia ni de Potasio Río Colorado Mendoza. Por eso te cité y di por implícito, y pido perdón por haberlo dado implícito, que lo que pase, lo que tenga Vale fuera de la geografía mendocina no es un tema que va a seguir siendo de Vale, es de ellos, no es nuestro. Nosotros nos quedamos solamente con las acciones de Potasio Río Colorado Mendoza y con la acción en Mendoza, no fuera de Mendoza. Gracias, ministro. Diputada Llano. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Enrique y equipo por la presentación. Yo tengo varias preguntas, muchas de las cuales ya fueron planteadas y cuyas dudas fueron despejadas. En primer lugar, y en atención a el planteo que hace el fiscal de Estado en su respectivo informe relativo a este proyecto, quisiera consultarles si es posible, dado que a nosotros nos compete pronunciarnos sobre la oportunidad y el mérito de esta medida, si es posible, y creo que debería ser posible, acceder a todos los informes sectoriales que se han ido emitiendo desde las distintas entidades para llegar a esta decisión. Y también nos interesaría acceder al due diligence, a la auditoría que entendemos que es crucial y central para la adopción de esta determinación. Por eso, Enrique, queremos y entendemos que debemos acceder a esa información para adoptar una postura informada, formada y que nos permita pronunciarnos sobre el mérito y la oportunidad de aceptar estas transferencias. En segundo lugar, también, y un poco en línea con lo que planteó el diputado Vadillo, me interesaría saber si el daño ambiental es alcanzado, un eventual daño ambiental que en un futuro surja en relación al desarrollo de este emprendimiento por parte de Vale, sería eventualmente alcanzado por las cláusulas de indemnidad, o bien está abarcado o alcanzado por aquello que no ha sido declarado, y si emergiese ese eventual daño, deberían en ese caso hacerse cargo Vale. Por otra parte, me gustaría que se explayaran sobre la sección 4.02, inciso E, relativo a las indemnizaciones. Yo pensaba sinceramente que era mayor la cantidad de empleados que se desempeñaban en Vale, pero una sección relativa a indemnizaciones me gustaría que fuese más explícito, porque al menos a mí no me queda totalmente clara. Después, me gustaría también que se explayasen sobre la sección 6.10, inciso C, relativa a los bienes muebles, dado que es ciertamente, pareciera que es ambigua. Entonces, si pudieran expresarse con mayor precisión cuáles serían los bienes que se traspase a la provincia, se lo agradecería. Después, por otra parte, quisiera saber, entiendo que es así, pero que me lo confirmase, si estos 30 millones de dólares serían depositados en una cuenta en el exterior, y me interesaría saber también quién va a estar a cargo de la gestión de todo este proceso, dado que se necesitan, por supuesto,
de la instalación y la consolidación de ciertas capacidades estatales acordes también a la envergadura del emprendimiento y al tecnicismo también propio de esta actividad. Así que, sin más, muchísimas gracias. Bueno, gracias por las consultas, Mercedes. Algunas cosas las contesto yo y otras las paso. La Secretaría de Ambiente hizo una auditoría que es pública, como lo planteé antes, que se puede acceder, digamos, libremente, está hecha y forma parte del trabajo de estos momentos, y en la auditoría para ver qué situación ambiental se encontraba Potasio Río Colorado Vale. Los estudios, el estudio hecho por la consultora contratada, digamos, son libres, lo podés ver, te lo podemos mandar, y si necesitas la información de base con la que se trabajó, ahí te la podemos dar y a la vez como el contrato tenés que firmar la cláusula de confidencialidad. El estudio es público, se lo mandamos a Jorge para que te lo dé, y si querés más información, te la podemos dar también, toda la información que quieras, al igual que con el contrato, firmamos la cláusula similar a la que firmaste, digamos. Los 30 millones se depositan en el exterior, sí, por una cuestión básicamente el pedido, lo que a nosotros nos importa ahí es el tipo de cambio múltiple que existe y cómo se puede traer en blanco a otro valor. Diría en la jerga contado con liqui o una cosa por el estilo, dólar bolsa, como quieras llamarlo, para que valga 140 y pico pesos y no 80 y pico pesos. Y es así, va a nombre de la empresa. El funcionario que va a estar a cargo, digamos, es una decisión del gobernador, yo no voy a opinar si el gobernador me lo pregunta, pero va a tener claramente las capacidades para administrar este activo, digamos. Tiene que ser gente profesional, idónea, que pueda nombrar, que pueda trabajar con un activo como este, que es estratégico para la provincia, y el gobernador lo sabe y va a tener toda la responsabilidad en el nombramiento de las personas que van a estar a cargo. La otra parte, la vinculada por la 6.10 y la indemnización de las personas que están, digamos, toda la indemnización de los que trabajan en la empresa corren por la empresa Vale. La provincia no tiene nada que participar ahí. Nosotros, para eso, y la 6.10 de los bienes muebles, que la verdad no me acuerdo. Dejo que la conteste Gustavo, de memoria no me acuerdo cuál es, así que le paso, si te parece, que si hace falta aclarar algo de lo que dije y complementar tu última pregunta, lo dejo que lo haga Gustavo. Gracias, ministro. ¿Se escucha? Sí, Mercedes. En cuanto a lo que surge del dictamen de Fiscalía de Estado sobre el mérito y oportunidad, eso se refiere a que cuando se remitió el expediente a Fiscalía de Estado, iba con un primer borrador o proyecto de decreto de aprobación del contrato, que era algo más escueto que la que terminó saliendo. Entonces, lo que pidió ahí el doctor Abel Albarracín es que nos explayáramos un poco más acerca de la conveniencia de esta operación en los considerando el decreto, y así se hizo, y así figura en el decreto que terminó emitiéndose. En segundo lugar, dentro de las cosas que quedaron contestar de lo que ya explicó el ministro, el punto 6.10, la sección 6.10 del contrato, lo que dice ahí, bueno, es que es una serie de bienes inmuebles, los que están en propiedad de Potasio Río Colorado, y que pueden llegar a tener o presentar distintos tipos de ocupaciones o de reclamos de comunidades aborígenes o cuestiones de puesteros, ¿no es cierto? Y que estas consecuencias, bueno, se entregan en el estado en que se encuentra
y la empresa Potasio Río Colorado asumirá los desalojos que haya que realizar, las conciliaciones que haya que celebrar, y contestar los reclamos que reciba sobre esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces ese paquete queda en esa condición. El estado en que se recibe se continúa por parte de la gestión de la empresa. No sé. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, gracias, Gustavo. No tengo más solicitud de palabra para hacer preguntas. El ministro me ha pedido hacer algún cierre. Yo vuelvo a recordar, el día lunes estaremos haciendo una visita a Vale por parte de los presidentes de bloque, y el martes continuamos nuevamente con un plenario de las comisiones de Hacienda y Economía. Enrique. Como cierre, pedirle que nos acompañen con esto que consideramos una decisión que es estratégica para la provincia, que recuperamos un activo en el sur de Mendoza que ha estado sin uso en los últimos 8 años casi, que creemos que es fundamental y estamos convencidos que es fundamental para el desarrollo económico del sur de Mendoza y para la generación de empleo en el sur de Mendoza, con todo lo que eso significa. Que claramente ustedes han visto que existe una falla de mercado clara, que por qué Vale no pudo conseguir socio por su cuenta, y que nosotros creemos que en las fallas de mercado es donde el Estado tiene que participar, y a partir de eso es que hemos hecho esta propuesta a ustedes para poder generar empleo privado en el sur de Mendoza y que esa zona pueda desarrollarse tanto en lo económico como en la parte social. Les agradezco mucho por las preguntas, sobre todo aquellas que complementaron la exposición que hice sobre tema de qué es lo que es confidencial y qué es lo que es público siempre, sobre todo lo ambiental. Te agradezco, Mario, para que quede claro que todo lo ambiental es público, fue público, será público. La verdad que se me había olvidado, lo tenía escrito y se me olvidó, así que te agradezco mucho. Que toda esa información siempre ha sido pública, así que sinceramente gracias a todos y sobre todo a las preguntas y a los que me dieron, digamos, la oportunidad, al doctor, al subsecretario, para complementar la exposición que hicimos, y la mesa de trabajo que planteó Gómez, me parece que es fundamental también para que puedan, cuando voten, hacerlo con la mayor responsabilidad y el mayor conocimiento posible. Gracias. Gracias, ministro. Un aviso más, va a estar disponible el video de esta charla por si alguien quiere profundizar aún más en los temas que se han ido desarrollando en la jornada de hoy. A todos aquellos que han participado, les agradecemos la presencia en la reunión. Les estaremos mandando también los distintos dictámenes que se han mencionado en la reunión de hoy para que todos los diputados y senadores y senadoras y diputadas tengan toda la documentación pertinente para ir analizando lo relativo a este proyecto enviado por el Ejecutivo. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Ignacio. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, buen día, gracias.